Tengan todos y todas muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles, la Comisión BIM y la Comisión Regional del Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla de esta noche, Generalidades del Método de Trabajo BIM, a cargo de los panelistas, el ingeniero Eduardo Chacón Cordero y el ingeniero Leonardo Morales Conejo. Antes de presentar a nuestros panelistas, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Ahora bien, le doy la palabra a la ingeniera Leandra Quesada Alpizar, miembro de la Comisión Regionales, quien presentará a nuestros panelistas de esta noche. Adelante. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Esta charla del día de hoy cuenta con dos excelentes colegas de la ingeniería civil, el ingeniero Leonardo Morales y el ingeniero Eduardo Chacón, para comentarles un poquito de la experiencia y la calidad de profesionales que nos acompañan el día de hoy. Voy a empezar por presentar a don Leonardo. Don Leonardo actualmente, aparte de ser ingeniero civil, tiene más de 23 años de estar incorporado. Tiene experiencia en proyectos de generación y transmisión eléctrica. También ha trabajado como ingeniero estructural. Es coordinador del área y trabaja actualmente en gerencia de tecnología y soluciones digitales del Instituto Costarricense de Electricidad. También ha sido profesor en la UACA en cursos como fundaciones, excavaciones, estructuras, transferencia de calor y ecuaciones diferenciales. Cuenta con una maestría en administración de proyectos de la Universidad para la Cooperación Internacional, la UCI, y también una maestría BIM en infraestructura e ingeniería civil. Además, ha sido certificado en Project Manager. También al día de hoy cuenta con certificación ITIL y lo respaldan habilidades en la gestión de proyectos y la implementación de metodologías ágiles. También es un interesado del tema BIM y por ende ha estado vinculado en diversas comisiones. Es miembro de la Comisión BIM del Colegio de Ingenieros Civiles, también es miembro de la Comisión Paritaria BIM del CEFIA. Está en la Comisión Interinstitucional del Gobierno de Costa Rica, también en la Comisión de la Red BIM de Gobiernos Latinoamericanos y actualmente es presidente en la Comisión INTECO para la normativa BIM. Ha estado también como participante y ha realizado presentaciones en múltiples conferencias, congresos y entrevistas, tanto a nivel nacional como internacional. Por otra parte, tenemos también al ingeniero Eduardo Chacón. El ingeniero Eduardo Chacón es especialista en ingeniería sanitaria. Actualmente es el presidente de una empresa denominada Servicios Técnicos de Ingeniería Civil, de la cual es propietario. El ingeniero Eduardo Chacón tiene énfasis en ingeniería hidráulica y sanitaria. También es máster en BIM, en infraestructura e ingeniería civil. Está acreditado como profesional del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Es coordinador del Código Hidráulico y Sanitario del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Es el vicepresidente de la Junta Directiva del ACRET, que es la Asociación Costarricense de Recursos Hídricos y Saneamiento Ambiental. Además, es miembro de la AIDIS, que es la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Coordina la Comisión BIM del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y es miembro de la APIA, que es la Agencia de Acreditación para Ingenieros y Arquitectos. Tiene actualmente más de 25 años de ejercer la profesión y está dedicado actualmente al diseño y construcción de obras civiles, específicamente plantas de tratamiento y diseños hidráulicos. Contamos el día de hoy entonces con dos especialistas con amplia experiencia y trayectoria en el desempeño de la metodología y aplicación del método BIM. Esperamos, para los que ya lo conocen, la metodología o no han escuchado nunca hablar de ella, que esta charla sea de gran enriquecimiento profesional. Para la Comisión de Sedes Regionales y la Comisión BIM, es un gusto tenerlos acá con ustedes y esperamos que esta charla sea completamente de su agrado. Este es un esfuerzo más que desde la Comisión de Sedes Regionales, la cual coordino, tratamos de hacer para llevarles a ustedes charlas y webinars de calidad. Que pasen buenas noches y que disfruten de la actividad. Gracias. Mucho gusto, compañeros y compañeras. Soy el ingeniero Eduardo Chacón
por una cuestión de coordinación con mi amigo Leonardo Morales, a quien hemos estado en varias ocasiones dando esta charla. Le pedí, porque yo vengo saliendo de la acreditación de la Universidad Fidelitas, que me hiciera el favor de ir dar la charla por exceso de cansancio que estoy. Sin embargo, voy a estar en toda la presentación para en caso de que necesiten preguntas y respuestas o si alguno tiene alguna inquietud, poderlo evacuar. Así es que más bien le doy la palabra a mi compañero Leonardo para iniciar con la presentación del webinar, generalidades del método de trabajo BIM. Leo, tenés el micrófono apagado. Muchas gracias, don Eduardo. Bueno, primero que todo, muchas gracias al Colegio de Ingenieros Civiles por permitirnos nuevamente poder presentar este tema que, bueno, tanto a mí como a don Eduardo nos apasiona mucho. Eh, el tema que vamos a ver hoy son generalidades, son temas básicos en lo que es la metodología BIM. Y para poder cumplir con el objetivo del título, tenemos 4 temas. Vamos a hablar un poco de qué es BIM, digamos, el significado, y vamos a hablar un poco sobre eh, qué es y qué no es BIM. Vamos, por otro lado, también comentar un poco más a profundidad de lo que es el ciclo de vida, digamos, el BIM, pues, si bien lo conocemos como Building Information Modeling o modelado de información de la construcción, pues él se traslada actualmente a través de todas las etapas del proyecto. Por otro lado, vamos a hablar también de los roles cuáles son los roles de este método de trabajo, digamos, cuáles son las nuevas personas que pueden aparecer opuestos. Y finalmente, vamos a hablar brevemente de lo que es la relación con la dirección de proyectos. El BIM y la administración de proyectos pues tienen un vínculo fuertísimo y verdaderamente tienen una alta compatibilidad y vamos a hablar un poco de eso. Sin más, pues empezamos de una vez con la parte de materia. Primero, ¿qué es BIM? El significado del mismo. Como ya hemos visto, el BIM, y como les acabo de comentar, es Building Information Modeling, entonces modelado de información de la construcción. Por otro lado, también se habla como Building Information Management, gestión de la información de la construcción. Ambos términos, si bien pueden llamarse correctos, pero el BIM ha trascendido mucho de lo que son las etapas de proyecto. El BIM ahora es un gestor de información. Este gestor de información nos permite empezar desde las etapas iniciales como la planificación, diseño, construcción, operación y mantenimiento y poder gestionar toda esta información a través de los modelos y en este caso un término muy importante en la metodología como el entorno común de datos. El entorno común de datos prácticamente es el corazón del BIM. Cuando hablemos de BIM siempre vamos a decir que la I es la más importante, que es de información. Y como bien lo dice la definición acá, es una gestión de información de un modelo tridimensional. La gran ventaja que tenemos con esto es que no solamente gestionamos información, porque eso lo hacemos prácticamente todos los días con nuestros archivos, con nuestras nubes, con todos los elementos que usamos para guardar información, sino que también la podemos visualizar dentro de un modelo tridimensional. Esto lo que nos permite es poder, de una manera muy intuitiva, poder buscar la información que se requiere. Y entonces, si nosotros picamos alguno de los elementos de nuestra infraestructura o nuestra edificación, esta nos devuelve información necesaria. Igual se puede hacer todo lo que es el procesamiento de la información. Y esto también va dentro de todo un entorno colaborativo. Eh, la, la pandemia pues nos trajo muchos males, pero una cosa que sí impulsó fue trabajar y que esto sea muy normal, digamos, estar comunicándonos por medio de medios digitales, eh, estar en entornos comunes de información, tener equipos de trabajo, ya sea en Teams, en Zoom, independientemente de la plataforma que nosotros manejemos, pues nos permite tener un proceso más colaborativo y eso nos genera ser mucho más rápidos,
Recordemos muy bien cuando antes de la pandemia, pues necesitábamos hacer esas reuniones presenciales, había que hacer traslados de personal. Ahora prácticamente ya hay software que me permite prácticamente mandar un link a un WhatsApp y con esto podemos reunirnos prácticamente de manera inmediata. Entonces, esto es una parte de lo que es BIM. Otra manera para poder ver BIM, yo siempre lo represento con este témpano de hielo. Como los témpanos, el témpano solo permite ver una parte que está sobre la línea del agua. Y generalmente lo que nosotros vemos es el software, vemos un poco sobre los hardware que se usan, la capacitación. Si nos vamos un poco más allá, podemos hablar de conectividad. Y muchas veces nos indican, mira, este es un software BIM. Error, digamos, no hay software BIM, hay una serie de conjunto de software que nos ayuda como herramientas a manejar el método de trabajo. Pero el software específicamente a veces nos muestra modelos tridimensionales sumamente interesantes, pero probablemente no son BIM, porque no están vinculados, no tienen información, son prácticamente un modelo bastante o muy bien hecho, pero este no necesariamente es BIM. Cuando nosotros vemos este témpano de hielo y vemos la parte inferior, tenemos una serie de elementos que nos dan sustento a todo este proceso para que cuando nosotros veamos un modelo tridimensional en un software, podamos decir que verdaderamente es BIM. Y entonces, ¿qué implica esto? Bueno, tiene una serie de trabajo importante que hay que realizar sobre elementos de flujos de trabajo, los procesos. Recordemos que el BIM, al fin y al cabo, es una transformación digital. La transformación digital se define como el cambio de nuestra forma de trabajar en procesos y flujos de trabajo por medio de la tecnología. Y el BIM es eso. Entonces, nosotros tenemos que entrar a ver cómo nosotros estamos trabajando dentro de la empresa, hacer cambios en los flujos de trabajo, hacer cambios en la parte de procesos. Existe una serie de normativas relacionadas al BIM también, la cual nos ayuda a poder gestionar la información tanto en proyectos como en la parte de operación y mantenimiento. Actualmente en Costa Rica hay 17 normas relacionadas a BIM que se han sacado por medio de INTECO. Esto pues nos da un soporte importante para poder, una literatura importante para poder investigar y poder poner o implementar BIM en nuestras empresas. Otros elementos, bueno, ya he hablado del trabajo colaborativo, cómo manejamos las licitaciones en BIM. Bueno, hay una serie de documentación que nos permite y nos ayuda a poder generar los términos de referencia para poder contratar este término, los modelos BIM. El entorno común de datos que ya habíamos visto, el entorno común de datos, pues es un elemento que es de suma importancia y como les dije, es el corazón del BIM, es el que maneja toda la información, el organigrama de cómo vamos a cambiar nuestra forma de trabajar. De gestión de información es sumamente importante porque tenemos que hacer todo un ejercicio mental y estructural dentro de la empresa para empezar a determinar cómo nos vamos o cómo vamos a estructurar toda la información que tenemos dentro de la empresa para poder implementar el modelo de información BIM. Entonces, como pueden ver, para que nosotros podamos ver en la parte superior del iceberg un verdadero BIM, tiene que estar sostenido por todos estos elementos. De caso contrario, no sería un BIM. Por ejemplo, un BIM no es un software, eso ya lo tenemos claro. Un BIM tampoco es un modelo tridimensional sin información. El BIM tampoco va a ser dos modelos que no estén conectados entre sí. Entonces, esto nos lleva a que efectivamente nosotros podamos definir de una manera mucho más robusta qué es BIM. Ahora bien, toda esta información, ¿cómo se aplica de acuerdo a la definición anterior? Recordemos que les estaba comentando que el BIM es un gestor de datos que trabaja a través de todas las etapas del proyecto. Entonces vamos a ver un poco de esto sobre el ciclo de vida del activo. Cuando nosotros hablamos del ciclo de vida del activo, de acuerdo a la norma 55.000,
lo que nos indica es que son todas las etapas que se requieren para crear un activo, no solamente antes, sino después de creado. Entonces empezamos a hablar sobre la parte de operación, empezamos a hablar sobre el mantenimiento, empezamos a hablar sobre, bueno, las primeras serían planificación, diseño, construcción, y la norma, la 19.650, que es esta serie de normas 19.650, son las normas que hablan específicamente del BIM. Estas ya están, digamos, como pueden ver, están homologadas por medio de INTECO acá en el país. Y me permito leer la definición que viene. Dice, esta norma se aplica a todo el ciclo de vida de cualquier activo, construido, concluida la planificación estratégica, el diseño inicial, la ingeniería, el desarrollo, la documentación y la construcción, las operaciones diarias, el mantenimiento, la remodelación, la reparación y el final de la vida útil. Entonces vean que es desde la concepción propia del activo, donde podemos aplicar BIM, hasta las etapas de operación y mantenimiento, finalizando con la parte de demolición o desmantelamiento de las obras. Entonces, volvemos otra vez a la definición y cuando nosotros hablábamos de BIM, hablábamos que teníamos BIM Building Information Modeling, digamos, modelado de información de la construcción. Como pueden ver, el término es corto para lo que podemos hacer actualmente con BIM. Ok, con respecto al BIM, nosotros, y como ya les he comentado, pues podemos pasar por todas estas etapas, vamos a ir revisando una por una, en qué elementos el BIM nos puede potenciar el trabajo que hacemos actualmente en nuestras empresas y ahora indiferentemente en la etapa de proyecto que estemos trabajando. Por ejemplo, en la parte de programación, nosotros tenemos un anteproyecto, podemos tener un anteproyecto pequeño o grande, pero ya podemos empezar a conceptualizarlo dentro de un modelo de información. No solamente esto, sino, por ejemplo, si esto fuera, puede ser un acueducto, un oleoducto, una línea de transmisión, eh, poder definir por medio de sistemas de información geográfico, y aquí hago un paréntesis, el BIM no solamente es el BIM, sino que tiene una compatibilidad muy alta con muchas de las tecnologías que tenemos actualmente, y con una de estas es los sistemas de información geográfico. Entonces nosotros podemos definir qué áreas son muy altamente pobladas, como vemos por acá. Podemos definir qué límites tenemos con algún tipo de río o alguna zona que no podamos, porque tenemos que tener cuidado a la hora de pasar. Esto nos generará, pues, tener un vano largo si es un puente o si es un acueducto, ¿verdad? Generar un puente tubo. Y también elementos que no son inamovibles dentro del entorno, como algún tipo de edificación histórica o algún tipo de estadio o elementos que no se puedan mover. Entonces, al fin y al cabo, esto empieza a generarnos información desde las etapas iniciales del proyecto. Vean que aquí apenas estamos configurando por dónde va a ir la línea o la oleoducto o el acueducto, y entonces podemos hacer revisiones técnicas, podemos ver longitudes, podemos ver, podemos poner algún tipo de material y calcular materiales también. Podemos hacer las revisiones sociales, como acá, digamos, vimos que aquí hay una alta población, pues lo peor que podemos hacer es poder o pasar estas tuberías o el elemento que vaya a ser dentro de las comunidades altamente pobladas. Entonces, todos estos elementos iniciales los podemos empezar a determinar dentro de nuestro BIM, nuestro método de trabajo. Y esta información va a ser un insumo importante para las siguientes etapas. Esto ya lo empezaríamos a guardar en un entorno común de datos. Digamos, acá esto es una nube donde nosotros guardamos la información, donde procesamos esta información y tomamos decisiones. Y eso es el punto importante en el BIM. Y cuando yo les hablo sobre la parte de información, es como la cereza en el pastel. La idea de tener BIM no solamente es poder visualizar, no solamente es poder tener datos, no solamente es poder tener información, es poder tomar con esa información decisiones estratégicas a través de todo el proyecto. Y es aquí donde esto nos da un gran poder
para poder decidir, para poder implementar soluciones inteligentes y que además sean sostenibles, tanto en la parte económica, social como ambiental. Otro de los puntos y ya podemos empezar a trabajar, digamos, tenemos primero la concepción, que ya habíamos hablado, ahora ya tenemos un diseño conceptual, ya sabemos más o menos por dónde pasar, y entonces podemos tener información más detallada. Entonces podemos, ahora el software puede hacer análisis dependientes, entonces si es una carretera, como en este ejemplo, y estamos haciendo la factibilidad, pues podemos determinar cuáles son las pendientes más críticas. Aquí podemos ver elementos de corte y relleno de la estructura, digamos, que tenemos. Podemos también calcular información relevante sobre algún tipo de quebrada que esté por acá. Si nosotros tenemos el caudal de esta quebrada y se ha hecho el análisis hidráulico para saber cuáles son los caudales, podemos definir si necesitamos un pequeño puente o una alcantarilla. Esto pues nos facilita en etapas muy tempranas. Veamos que todavía diseño conceptual podemos decir que estamos en una factibilidad del proyecto. No solamente esto, sino también hacer un cálculo de diferentes opciones. Otra parte importante es que, por ejemplo, pensemos en esta pequeña lomita y que necesitamos un detalle adicional, entonces hacemos un levantamiento de nubes de puntos y los complementamos a este tipo de modelos y entonces tenemos información más rica porque la topografía que vemos acá es una topografía básica que tiene por defecto los software. Entonces, si queremos tener un poco más de análisis y un poco más de detalle, podemos hacer ese levantamiento de nubes de puntos y adjuntarla a los modelos que tenemos acá. Entonces, aquí podemos en etapas muy tempranas nuevamente hacer análisis de pendientes, análisis de eh, caudales, poder definir los cortes y rellenos. Y imagínense la cantidad de información que nosotros podemos ir obteniendo gracias a poder visualizar toda esta información por medio del método de trabajo BIM y ordenarnos para poder obtener esta información. Entonces, esto nuevamente nos lleva a tener información importante que nos da elementos para la toma de decisiones. Y nada mejor que cuando nosotros tengamos nuestra factibilidad, pues tenemos que presentar estos modelos a la empresa que nos va a financiar el proyecto. Y no es lo mismo llegar con 50 planos donde hay banqueros, abogados, digamos, y poder explicarles todo el proyecto, que llevar un modelo tridimensional, hacer un video, hacer un viaje dentro de la ruta para poder financiar o que el ente financiador nos pueda aportar el dinero para el proyecto. Esto también ya se puede manejar por medio de realidad aumentada. Prácticamente lo que nos permitiría es poder tener un modelo o una maqueta virtual que podemos ver por nuestro celular, por nuestra tablet y poder caminar a través de la estructura. Pienso yo un puente, pienso yo puede ser una casa de máquinas, puede ser alguna descarga de fondo, una represa, un edificio. Nosotros ya podemos tener prácticamente una maqueta en nuestra mesa virtual, poder moverla, hacer los cortes y por medio de una tablet, de un celular, poder visualizarla. Entonces, esto es lo que nos lleva a que este tipo de tecnologías pues nos dan un valor altísimo a nuestro trabajo y hace que podamos tomar decisiones de manera rápida. Posterior, pensemos que ya pasamos la parte de factibilidad y entonces es un hecho que vamos a hacer estos modelos, entonces ya podemos tener una serie de análisis que se hacen a través de ya diseños básicos, entonces podemos hacer análisis estructurales, análisis energéticos, podemos hacer análisis de los flujos de las personas que hay dentro de los edificios. Vea que todo esto nos ayuda porque cada una de las etapas que vamos pasando dan aportes de información a la siguiente etapa. Entonces ya con la edificación nosotros podemos ver los flujos de las personas, por dónde caminan. Hay emuladores de incendios y entonces nos dicen cómo es que podríamos evacuar este edificio
Y nuevamente, en etapas muy tempranas, podemos tomar decisiones de alto valor que cuando lleguemos al proceso constructivo, probablemente son cambios que no se van a hacer porque ya los visualizamos desde antes. Ahorita les voy a hablar sobre una experiencia justamente en estas etapas cuando nosotros lleguemos a la parte detallada, pero bueno, aquí tenemos análisis estructural, lumínico, análisis energético. Podemos trabajar estos modelos en la virtualidad N cantidad de veces, tomar decisiones importantes y cuando lleguemos a las etapas que son tal vez más costosas o onerosas como la construcción y la operación y mantenimiento, pues tenemos información suficiente para poder llevar a cabo esto. Ok, en detallado, bueno, ya nosotros hicimos nuestros análisis, hicimos todas nuestras dimensionamientos y entramos a una etapa complicada, digamos, que ya es detallar todas las diferentes disciplinas, ya sean la parte eléctrica, mecánica, las personas de operación y mantenimiento, también cómo es que ellos requieren estas dimensiones, los ingenieros estructurales, ingenieros civiles, arquitectos, y vea que es una comunidad importante de personas que pueden estar tomando decisiones en un solo modelo. Y esto, cada cosa que se cambie, pues se puede visualizar. Aquí hay una parte importante porque se hace un ejercicio justamente de ver los elementos que están impactando o lo que llamamos análisis de interferencias. Entonces, si nosotros tenemos un ingeniero civil que pasa unas columnas y por otro lado tenemos un eléctrico o un mecánico y sus tuberías atraviesan la columna, los software me permiten ver todas esas interferencias y poner a las diferentes ingenieros o ingenieras de las disciplinas correspondientes a hablar entre ellos. Entonces, por ejemplo, quiero ver cuáles son los conflictos que hay entre un eléctrico y un civil. Y entonces el software me despliega todos los elementos que hay que cambiarlos o que hay que modificarlos o hay que discutir. Tomo esa lista, se las doy a ellos, muchachos, necesito que resuelvan esto y así continúe. Eso es un trabajo propio de lo que llaman el coordinador BIM. Acá podemos definir dimensiones, volúmenes, podemos hacer nuevamente visitas virtuales, podemos hacer análisis ergonómicos, que es otro que es importante, digamos, no lo mismo tener un elemento electromecánico para colocarlo en esa zona, sino ver si efectivamente pasa por las puertas que tiene que pasar a la hora de la instalación. O si se va a dar mantenimiento a este equipo, bueno, ¿cuál es el tamaño de las puertas? ¿Requiero algún otro equipo para poder hacer las pruebas que se requieren hacer durante la operación y mantenimiento? ¿Tengo el espacio suficiente para poder hacer toda esa maniobra donde está el equipo? Entonces, todos esos elementos que se ven hasta muy tarde en los procesos de construcción y operación y mantenimiento los podemos ver de manera virtual una y otra vez y modificar las cosas para que queden realmente bien. Siempre en la parte detallada, bueno, nosotros podemos hacer detallados tan finos como la parte esta de doblado de acero. Hay empresas que lo que hacen es prácticamente se dedican a eso. Me dice, denos sus planos estructurales, nosotros vemos el varillaje, los optimizamos, les entregamos las tablas y prácticamente llegan los camiones con las varillas totalmente ya dobladas y listas para instalar con una serie de indicadores para que prácticamente el proceso constructivo sea muy fácil. También en el detallado nosotros podemos ver ya elementos muy complicados, a veces creativamente, a veces uno como estructural hace un modelo y hace un espacio que un tanto incómodo, pero a la hora de llegar a poder soldar es sumamente incómodo. Entonces, esa es una parte que se le llama constructibilidad. Y es importante poder tenerla clara para que los elementos sean pues fácilmente construibles o por lo menos sean cómodos y que no lleguemos a espacios muy reducidos donde poner un tornillo, colocar una pieza o soldar sea prácticamente imposible. Un ejemplo de constructibilidad es eso es una torre, una línea de transmisión. Y resulta que es una torre de cerca de 70 años. Entonces, cuando se conceptualizó de cómo se iba a construir,
se estaban pensando con las torres que tenemos de hace 50 años en adelante. Ese tipo de torres, este elemento que tenemos acá, es separado a esta pieza que es de la ménsula. Pero en esta torre de hace 70 años, esto era una sola pieza, como lo pueden ver acá. ¿Qué es lo que sucedió acá? Vea qué interesante. Solo por el hecho de querer hacer este modelo, nos dimos cuenta que la forma como lo teníamos pensado hacer era imposible desde el punto de vista constructivo. Esto tenía otros elementos porque era una construcción en caliente en aquel momento y entonces teníamos que mover los cables de 230.000 voltios en caliente y desarmar una parte de la torre y volverlos a montar. Bueno, dicho esto, nos dimos cuenta de que teníamos un error constructivo o una forma de pensar constructiva deficiente, porque eran torres muy viejas que tenían una configuración diferente. Y 2 años y medio antes de que se construyera, habíamos visto este defecto. Y entonces, qué interesante, y nos pusimos a hablar porque después nos reunimos los constructores, inspectores, linieros, y qué curioso que mucho antes de que sucediera eso, nosotros podamos resolver un problema que si hubiera llegado al proceso constructivo definitivamente hubiera sido una catástrofe, porque ya teníamos todos los equipos y todo estaba dimensionado para construirlo como nosotros creíamos. Entonces, esto es otra vez parte del gran poder que nosotros podemos tener usando este método de trabajo. Otro elemento, y ya lo he mencionado varias veces, es la parte de documentación. Nosotros tenemos una serie importante de documentos que usamos generalmente dentro de los proyectos, y la idea es poder mantener todos estos documentos dentro de los entornos comunes de datos. Entonces aquí no solamente se va a hacer, vamos a tener información gráfica, alfanumérica dentro de los modelos y documental. Y entonces ya sea el contrato, las especificaciones técnicas, estos dos elementos que están acá que se llaman el BEP y el EIR. El EIR son los requerimientos de intercambio de información, prácticamente es el documento contractual con el que nosotros pedimos cómo queremos que nos den la información en BIM. Y el BEP es la respuesta que se va a presentar en la oferta, que se llama Plan de Ejecución BIM. Y entonces acá se le va a dar respuesta a cada una de las solicitudes que se hicieron justamente en el EIR. Entonces toda esta información va a estar acá. Generalmente nosotros trabajamos de esta manera. Y entonces resulta que tenemos el plan o el plano final, y entonces yo tengo el plano final versión 2 y el plano final versión 2 final, y el otro tiene el plano final, final, final. Y entonces en esa torre Babel de información nos da un gran problema en que cuando nos damos cuenta y cuando yo creo que tengo 100% mi modelo finalizado o mi juego de planos, resulta que llega el contratista y dice, no, yo tengo el final. Entonces hay que sentarse en una tarea muy tediosa a poder ver cuáles son las diferencias. Más en cambio, en el método de trabajo BIM, en la forma de trabajar en un entorno común de datos con un solo modelo, hace que sea de manera muy eficiente el proceso de manejo de información y justamente la documentación. Otros elementos, por ejemplo, están los prefabricados. Siempre se han hecho los prefabricados en la construcción, simplemente que ahora pues tenemos mucho más información con la que podemos jugar y tenemos una precisión más alta. En este caso, por ejemplo, esto es una impresión de 3D. Se hicieron elementos de pared de tal manera que tuvieran un peso tal que pudieran ser levantados, pues, imagino que algún tipo de grúa que ya estaba previamente dimensionada, o podemos hacer modelos de paredes completas. Probablemente aquí también podemos poner las partes eléctricas y prácticamente usar conectores. De hecho, justamente un ejemplo muy interesante se dio en el Hospital Cima, uno de los edificios que está ahí. Todas las partes de paredes externas estaban hechas prefabricadas. Entonces, prácticamente era algo como lo que estamos viendo acá en esta imagen. Tenían todos los elementos eléctricos y prácticamente se conectaban con el edificio, digamos, se iban montando, se conectaban y después se tenía un elemento aislante en la parte exterior del edificio
fue muy rápido, muy eficiente, se eliminaron una cantidad importante de andamios, que prácticamente todo eso lo hacían con grúas, y son parte de los elementos que nosotros también podemos ver dentro del ciclo de vida del BIM que se aporta. Un tema que es muy importante, esto de costo y tiempo, generalmente lo pueden encontrar también como la cuarta y la quinta dimensión. La cuarta dimensión es el tiempo y la quinta dimensión el costo. Resulta que nosotros generalmente vemos un project o algún tipo de, sea que lo hagan con project, con Primavera, que lo hagan con Excel, nosotros tenemos un plan de trabajo. Resulta que no solamente se puede ver ahora el plan de trabajo, sino también se puede vincular cada uno de estos elementos prácticamente arrastrando, pues tenemos software para eso, arrastrar el elemento y vincularlo a cada una de estas barras. Entonces, de manera muy eh, interactiva, nosotros cuando vamos avanzando por este plan de trabajo, podemos ir viendo cómo se va construyendo. Y vea qué interesante, porque esto nos permite poder visualizar desde antes todos los elementos que se van, cómo se va haciendo el proceso constructivo y si hay algún error, poder corregirlo acá, en un modelo virtual, no en el campo. Cuando tenemos a los operarios, cuando tenemos a la gente, tenemos los equipos, tenemos los contratistas encima. Entonces, eso es otro de los temas importantes. Y con respecto al tiempo, pues podemos definir no solamente esta parte del tiempo, sino todo lo que son los volúmenes. Y si hay un cambio en hora, pues hacerlo de manera prácticamente inmediata. Ok, en la parte de logística, bueno, acá nuevamente usamos la parte virtual, tenemos la edificación, cada uno de estos grúas que vemos acá, no es como para que sea bonito, justamente el software me permite colocar las grúas que yo voy a requerir y ver si las grúas en la logística de la construcción son las que yo necesitaba y también dónde las voy a colocar y cuándo las voy a colocar. Y así como ustedes estaban viendo anteriormente toda la parte del project y el plan que teníamos, pues aquí se pueden ver cómo se desplazan estas grúas. Por ejemplo, si ustedes ven este elemento morado acá, probablemente esta grúa se tuvo que haber instalado antes de colocar esta pieza, porque si no, no podía entrar. Entonces, todos esos elementos de logística, de las escombreras, de la parte de dónde coloco las oficinas, dónde hago el stock de materiales, todo eso, esos elementos nosotros los podemos ver. Aquí, bueno, hay mucho espacio, pero probablemente si tenemos un edificio dentro de la ciudad, el espacio es reducido y tenemos que tener una logística muy bien elaborada para que los volúmenes de obra que se van colocando, las escombreras y las vagonetas que van llegando con nuevos equipos, no generen un colapso, principalmente por la poca cantidad de espacio que se tiene. Entonces, igual, el BIM nos puede ayudar con todos estos elementos que vemos acá en la parte de logística. En operación y mantenimiento es un elemento que no se ha usado mucho, sí se ha usado, pero no tanto como los que acabamos de ver. No obstante, es el que va a generar más valor. ¿Y esto por qué? Porque cuando nosotros construimos y diseñamos, probablemente ese proceso dura 5 años, alrededor de 5 años, 6 años, dependiendo del tamaño del proyecto. Pero nunca va a ser igual que la operación y mantenimiento en los siguientes 60 años de ese proyecto, o de esa obra ya, o ese activo ya elaborado. Entonces, sean 60, 70, 80 años, una edificación, pues tiene su parte de operación. Entonces, nosotros podemos montar nuestro edificio de manera virtual y poder definir los elementos que se les da mantenimiento. Pienso yo en bombas, pienso yo en aires acondicionados, pienso en elementos de sistemas contra incendios. Cada uno de estos elementos, pues a lo largo de su vida útil, tiene que llevar un mantenimiento. Y nosotros con un modelo BIM podemos pasar de nuestro mantenimiento, que es reactivo prácticamente, a uno predictivo. Y saber cuándo es que se va a requerir la parte de luminarias, etcétera. Digamos. Entonces, todos estos elementos
podemos calcular cuál va a ser el mantenimiento durante el año y poder calcular cuáles son los materiales que voy a requerir, ya sean filtros, sean válvulas, luminarias, etcétera. Entonces, todo eso nosotros lo podemos calcular basado con la experiencia, y el software me va a decir cuándo es que se va a requerir y me va a generar alarmas de cuándo se va a requerir poder hacer los cambios. Y entonces, esta parte de operación y mantenimiento es sumamente fuerte. La renovación, siempre pensando en la parte de operación y mantenimiento, nosotros pues llegamos, tenemos un edificio construido y queremos agregar una parte. Y entonces con el BIM nosotros podemos determinar dos cosas. Si el edificio que está construido tiene BIM, nosotros podemos determinar por dónde pasan los cables, cuáles son los circuitos que tenemos, dónde están los ductos de agua, de luz, de fibra óptica, y que cuando se haga la nueva parte no los afecte tan directamente. La idea es que el impacto que va a tener esta construcción al edificio que ya está construido sea lo mínimo, porque el edificio está para estar produciendo y ahí debe haber personas que están trabajando. Si no tiene BIM, nosotros podemos hacer un levantamiento de nubes de puntos y endosar esta otra parte para poder hacer que cada uno de los elementos calce prácticamente a la perfección, y nuevamente pues evitar el menor impacto que se pueda dar dentro del edificio producto a que hay personal adentro. Entonces aquí hay validación de permisos de diseños, detección de errores, es prácticamente similar a la parte constructiva. Bueno, el nube de puntos ya lo comenté. Finalmente, y terminando la etapa del ciclo de vida del BIM, llegamos a la parte de demolición y desmantelamiento. Resulta que si usted tiene un modelo BIM, usted puede determinar cuáles elementos o cuánta cantidad de materiales son materiales reciclables, materiales no reciclables o materiales peligrosos que necesiten tener un manejo especial. Este manejo especial se guardará en el modelo, y el día que llegue el final de la vida útil de esta edificación, pues se podrán tener los volúmenes de cada uno de estos elementos, o los volúmenes de materiales reciclables, no reciclables, y poder hacer el manejo de escombreras justo para los elementos que tenemos, esto generando un menor impacto en el ambiente. Ahora bien, con todo esto que acaba de contar, como pueden, y creo que ya con la definición y con este ciclo de vida, uno puede tener una muy clara idea de lo que es el BIM. Entonces, esto es lo que nos permite es visualizar que en nuestro trabajo, y cada uno de ustedes verán en qué les sirve específicamente, pues podemos crear algún tipo de implementación de este tipo de modelos o métodos de trabajo. Ahora, ¿quiénes hacen esto? Entonces vamos a hablar un poco sobre los roles que se manejan en esta metodología. Ok, tenemos una serie de roles. Hay otros que varían un poco a lo que les estoy presentando, digamos, no hay como una ley que diga justamente, o un reglamento que estos son los roles, ¿no? Dependiendo de las necesidades, se manejan los roles. Entonces, puse uno donde, pues, siento que hay una importante representación de cada uno de los puntos que quiero comentar. Y recordemos que roles, dependiendo del tamaño del proyecto, probablemente una persona pueda llevar 2 o 3 roles al mismo tiempo. Entonces, eso depende del tamaño del proyecto. Ok, el primer rol es el de modelador. El modelador es esta persona que me permite, antes le llamábamos dibujante, ahora modelador, que me permite pues crear los modelos, tiene que tener un conocimiento importante de las normativas. Aquí hay un punto importante que coayuda al ingeniero, entonces ellos están haciendo un modelo basado en la información que nos da el responsable técnico, y en el momento en que hayan conflictos de choques, como les había comentado, cuando usamos la tercera dimensión entre las diferentes disciplinas, él va a estar ayudando a poder definir o resolver esos problemas de conflictos.
Tiene un conocimiento importante y todo lo que cómo vamos a manejar el entorno común de datos, tiene que tener un conocimiento muy amplio, dónde y en qué carpeta se va a guardar, cómo se va a guardar, bajo qué nomenclatura o taxonomía se va a usar. El siguiente rol que tenemos por acá es el de los responsables técnicos. Estos responsables son ingenieros, arquitectos, que están a cargo de la parte técnica del diseño de la obra. Entonces, en este caso, ellos contribuyen a lo que es BEP. Si recuerdan, se ha dicho que BEP es el plan de ejecución BIM. Digamos, ¿cómo es que vamos a darle respuesta al otro documento contractual que era el EIR, que eran los requerimientos de información del cliente? Estos personas son las que son responsables directas de hacer los diseños, o sea, de hacerlos entregables. Generan los contenidos de las especificaciones técnicas, ya sean civiles, eléctricas, mecánicas, y todo esto es información que se le va a dar al modelador para que el modelador vaya haciendo todo el BIM que nosotros queremos, ¿no? Entonces, esas son algunas de las actividades que hacen los responsables técnicos. Aquí hay un rol interesante que es de gestor de información. No siempre se usa, pero es un rol nuevo que se encarga de ver todo lo que está sucediendo con el software, con el hardware. Es un perfil parecido al de tecnologías de información sobre los entornos comunes de datos, resolver esos problemas. Y acá, bueno, podemos ver, garantizar que los software puedan crear entornos adecuados para el almacenamiento de información. Bueno, eso es parte de la arquitectura que hay que hacer en la gestión de información. Les decía de tecnologías de información, acá podemos hablar sobre la asistencia informática, ya sea en la parte de conectividad, en la parte de hardware, software, etcétera. Debe conocer un poco de ciberseguridad. Eso es un tema que parece que está de moda, pero no es una moda, digamos, es una realidad. Nosotros manejamos información. La parte más importante del BIM es la I de información y los ciberdelincuentes buscan robar ese tipo de información. Entonces, y finalmente, bueno, tener un poco de mantenimiento sobre los entornos comunes de datos, que todo funcione bien y que la gente haga las cosas de acuerdo a los requerimientos que se habían establecido sobre cómo se hace la estructura de datos. Tenemos el coordinador BIM. Este coordinador es un coordinador que va a estar a cargo ya sea de un grupo de profesionales de diferentes disciplinas o un grupo de profesionales de la misma disciplina, dependiendo nuevamente del tamaño del proyecto. Entonces, perdón, él se encarga de poder hacer el análisis de conflictos, decirle a los responsables técnicos que resuelvan esos conflictos y los modeladores ayudan. Eso es un pequeño flujo de trabajo que podemos ver por acá. Él es responsable también de dar una revisión de todos estos elementos y que el producto salga totalmente revisado. Y entonces, eso es parte de esta coordinación, de esta necesidad, de este rol justamente. Es esa persona que nos ayuda a poder compatibilizar todos esos errores o problemas que se vayan a dar de compatibilidad y finalmente entregar un modelo limpio. El otro rol que se usa mucho, que es el de BIM Manager, esta es la persona que ayuda a todas las demás a poder hacer la implementación del BIM. Es una persona que tiene que tener un alto conocimiento de normativas, de estándares, de la parte técnica del BIM. Ellos tienen que visualizar los problemas que se pueden ir dando, tiene que estar claro sobre la estructura de datos que se van a manejar, tener conocimientos de la parte de calidad, tener conocimientos de la parte de costos, tener conocimientos de la parte de la planificación, porque es parte de lo que se tiene que generar, y tener una visión completa del proyecto, al igual que el director del proyecto. Y finalmente es el responsable último de que se cumpla el BEP, que es este documento donde se le da respuesta de manera contractual a los requerimientos de información. Finalmente tenemos a lo que es el director de proyecto.
ese director de proyecto es el responsable absoluto de todo el proyecto. ¿En qué se diferencian con el BIM Manager? Bueno, el director de proyecto es el responsable del alcance del proyecto. En este caso, el BIM Manager es el responsable del alcance del producto, que no necesariamente es lo mismo. Cuando nosotros hablamos de un proyecto, pues hay toda una logística. Pensemos si es un proyecto de diseño, construcción, y entonces, no solamente pues tenemos el modelo BIM, sino que también tenemos una serie de elementos de especificaciones que están fuera del alcance del BIM, como la parte de diseño, que los elementos de diseño estén correctamente elaborados, eh, el, ve- la, com- todo el proceso completo, no solamente los costos directos, sino también indirectos, tiene que llevar el control de los riesgos, tiene que llevar el control también de los presupuestos, la parte de adquisiciones. Y entonces, si bien el BIM Manager es una gran ayuda para el director de proyecto, los elementos que maneja el director de proyecto son pues globales del mismo. ¿Ah? Entonces aquí podemos ver que tiene que entender los objetivos del cliente, es la cara directa del proyecto ante el cliente. Pero una cosa que sí es cierta es que ambos hacen un excelente equipo. Digamos, el trabajo que hace el BIM Manager es de gran utilidad para el director de proyecto debido a que hace un modelo que antes, por ejemplo, el project que podía manejar, o el plan de trabajo que podía manejar el director de proyecto, pues ahora no solamente es ese plan, sino que lo puede visualizar. Como habíamos hablado también de la quinta dimensión, es un tema importante en el tema de que nosotros podemos calcular costos de manera muy rápida, costos directos, ¿ah? Que eso lo hace el BIM Manager, los costos indirectos y el total de costos, eso lo maneja el director de proyecto. Es una cosa importante que el director de proyecto tenga conocimientos del BIM cuando se enfrenta a un proyecto BIM. Y finalmente, todo esto lo que nos lleva es a tener un proyecto balanceado, tanto en la parte de costos, de tiempo. El BIM son herramientas sumamente poderosas para poder gestionar proyectos. Y finalmente, entonces vamos a hablar de cuál es la relación que tenemos entre el BIM y la administración de proyectos. Esto que están viendo acá es sacado de la sexta edición del PMBOK. El PMBOK es el libro que se usa para la parte de administración de proyectos de acuerdo al Project Management Institute. Entonces, ellos tienen 10 áreas del conocimiento y entonces empecé a hacer una relación de qué elementos de BIM me ayudan a cada una de estas áreas del conocimiento. Y entonces tengo que en el alcance, tanto los requerimientos de intercambio de información como el plan de ejecución BIM son insumos importantes del alcance, no son todo el alcance. Recordemos que esto es alcance del producto y esto es alcance del proyecto, pero son elementos importantes para poder tener un alcance claro. O sea, si nosotros tenemos una licitación, probablemente vengan una serie de capítulos. Uno de esos capítulos es de BIM, pero viene una cantidad de capítulos adicionales para poder llevar todo el proyecto. Y es ahí donde se ve un poco la diferencia entre lo que hace un BIM Manager y lo que hace un Project Manager, perdón. En el cronograma ya vimos que la cuarta dimensión no solamente es ver el plan de trabajo, sino ver el plan de trabajo por medio de una visualización. Y eso lo podemos hacer N cantidad de veces. En el costo, la quinta dimensión que también habíamos visualizado, que es esta parte de la ubicación y la cantidad de materiales que tenemos dentro de un proyecto, con el tema BIM se hace de manera muy ágil. Esta quinta dimensión calcula costos directos, más en cambio, lo que el, el el proyecto lleva es tanto costos directos como indirectos y de todos los demás elementos que lleva un proyecto. Pero nuevamente es un insumo importante del producto. En la parte de calidad, pues, qué mejor que hablar de las interferencias. El proceso de poder determinar los problemas antes de que se construyan
son de suma importancia para poder dar una calidad alta en el proyecto. Por otro lado, en recursos, igual, la cuarta dimensión. Nosotros en el plan de trabajo podemos incluir recursos, y recursos no solamente recursos humanos, estamos hablando también de equipos y materiales que se pueden llevar tanto con la cuarta dimensión para determinar en qué momento se van a aplicar. En la parte de comunicaciones, he hablado muchas veces del entorno común de datos y el modelo tridimensional, que es una visualización clara del proyecto que nosotros vamos a gestionar. El riesgo, curiosamente, BIM, y siempre lo comento de esta manera, no tiene ninguna herramienta directa para gestionar el riesgo, pero el BIM por sí mismo es una herramienta de mitigación del riesgo de muy alta calidad. Entonces, ¿qué pasa? El tema de constructibilidad. Recordemos el riesgo que teníamos con la línea de transmisión. Bueno, eso se eliminó con la ayuda de poder visualizarlo por medio de modelos tridimensionales o con una cuarta dimensión, poder visualizar todos esos problemas que se van a dar antes de que sucedan. Y entonces es un excelente mitigador de riesgos. En la parte de adquisiciones, bueno, tenemos la ISO 19650 en la parte 2 y 3. En el PMI, parte en la sexta edición, es aquí donde en adquisiciones se menciona el BIM. Y vea que aquí no solamente la ISO 19650, que es la norma, de la tercera dimensión, la cuarta dimensión y la quinta dimensión, ayudan al administrador de contratos poder gestionar el contrato por medio de un modelo tridimensional. Entonces, cuando usted hace las partidas al banco de cuándo tienen que ir depositando, pues usted puede definir de manera muy clara cuáles son los volúmenes de obras que se van a ir haciendo con respecto al tiempo. Y entonces todos estos elementos de cómo se administran las adquisiciones lo podemos manejar de una manera más sencilla con el BIM. Con la gestión de interesados, bueno, nuevamente nosotros tenemos una cantidad importante de interesados, unos con más poder, otros con menos poder, unos con más influencia y otros con menos influencia. Y entonces estos elementos no es lo mismo llegar a una comunidad con un juego de planos y que son personas que tal vez no saben mucho de la parte de arquitectura e ingeniería, no es culpa de ellos, más bien nosotros deberíamos de facilitarle la idea. Y si nosotros podemos llegar con un modelo tridimensional y definirle qué impactos va a tener en la comunidad como uno de los interesados, pues es mucho más fácil poder gestionar a estas personas por medio de modelos tridimensionales. Y finalmente tenemos la integración. Usa el BEP, que la integración al fin y al cabo es una recopilación de muchas de estas informaciones, pero en la integración, el plan de ejecución BIM, que también viene una cantidad importante de información de cómo se va a hacer el BIM, es un insumo importante para poder manejar esta área del conocimiento. Ahora bien, teniendo esta otra parte clara, termino con lo siguiente. Son dos definiciones. Una del PMBOK, que me indica director de proyectos. Y me permito leer. El director de proyectos es la persona asignada por la organización ejecutora para liderar al equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. Es esta la persona que lleva el mando del proyecto y tiene que cumplir de acuerdo al alcance con el cliente, cumplir todos los objetivos. Por otro lado, tenemos el BIM Manager, y esto es de parte de Espacio BIM, y dice, un BIM Manager es un profesional que gestiona información proveniente de todos los agentes que intervienen en el proceso BIM. Vea que lo enfoca directamente en el proceso BIM. Es la persona nombrada por el equipo del proyectista y aprobado por el promotor. Entonces, esa es una persona que le va a ayudar. Y cierro este minuto con una analogía que yo a veces tomo entre el BIM Manager y el director de proyectos. Y es que, bueno, para los que les gusta un poco lo que son las películas de Marvel, nosotros vemos al Iron Man. Y entonces yo veo al director de proyecto como Tony Stark, que es la persona que piensa, que hace la estrategia, que tiene las ideas y es el que maneja prácticamente toda la situación. El BIM Manager sería como
el Jervis, que es la inteligencia artificial que le ayuda a que el traje, que es el BIM, funcione bien. Entonces, eso es como una analogía que yo hago entre que es el tema del BIM, el BIM Manager y el director de proyecto. Y con esto, pues cumplo el tiempo. Son las 7 de la noche. Les agradezco mucho el tiempo y cualquier una duda o consulta, pues con mucho gusto. Abrimos el espacio para consultas. Pueden colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas o bien levantar la mano y con gusto les activamos el micrófono. Ok, aquí hay una pregunta. Sí, Entonces voy a tenemos una leerla. por acá. Ujú. Ujú. Voy a leer. Entonces dice, buenas noches. ¿Se puede visualizar un modelo BIM de un edificio por etapas siguiendo el mismo orden de su construcción, simulando cómo se darán la elaboración de cada elemento y edificio siguiendo el cronograma proyectado, para visualizar problemas o solo son modelos estáticos? No, es totalmente dinámico y muy buena pregunta. Voy a ponerles un ejemplo. Nosotros tenemos un edificio. Y entonces, cuando nosotros hacemos la tercera dimensión, y tal vez como iba hablando también durante el proceso, cada una de las etapas que uno hace tiene que tener información importante para las siguientes etapas. Entonces, cuando yo hago un modelo tridimensional, no solamente tengo el modelo tridimensional, sino que ese modelo tridimensional tuvo que ser elaborado de una manera y pensado de cómo se va a construir. Ejemplo, tengo un edificio de 6 pisos. Entonces, si el modelador me va a hacer una pared de sótano al 6.º piso en una sola parte, digamos, en una sola pieza, eso a mí no me sirve. Es más, eso no está bien hecho. Porque si nosotros lo requerimos para construcción, tenemos que ir haciendo primero las etapas del sótano. Y basado en un plan de construcción, ¿qué vamos a ir poniendo primero? Entonces, la forma de construir nuestro modelo tridimensional tiene que ver directamente, si lo vamos a usar para construcción, cómo se va a construir. Entonces, este modelo no solamente se va a hacer en sótano, sino que se va a hacer por aparte el primer piso, el segundo piso, el tercer piso, pues obviamente hasta llegar al 6.º piso y después colocar todas las partes electromecánicas y bueno, en el proceso también. Entonces, la idea del BIM es verdaderamente hacer una construcción virtual y en eso es donde se genera mucha potencialidad, porque cuando usted, y como les había comentado, en la cuarta dimensión, donde podemos ver no solamente el plan de trabajo, sino cómo cada una de esas piezas se arma en el plan de trabajo, y cuando usted recorre la línea de tiempo, usted puede ver cómo se va armando el proyecto. De hecho, los constructores pueden ver si hay errores en el proceso constructivo y dicen, mira, yo lo pensaba así, pero ya veo que no es una buena idea. ¿Por qué? Porque lo está visualizando virtualmente. Y entonces podemos construir N cantidad de veces virtual y que cuando llegamos a la construcción tenemos una alta certeza de cómo lo vamos a hacer. Tenemos otra consulta por acá, don Leonardo y don Eduardo. Sí, voy leyéndola. No sé si don Eduardo quisiera contestarla. Dice, actualmente en la construcción de obras civiles, ¿qué cosas no se pueden hacer o modelar con BIM por la tecnología actual? ¿O no hay limitaciones a hoy? ¿Qué viene a futuro en el BIM? Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, como lo decía Leonardo, difícilmente algo no se puede modelar en BIM. En estos momentos lo hacían antes los maquetistas, cuando hace muchos años hacían maquetas y usted veía una realidad en el proceso constructivo que hacían en cartón y en otros elementos. Hoy por hoy es la virtualidad. Como BIM no es, y vuelvo a repetirlo, no es un programa, lo que usted tiene en el BIM es todo un sistema de información. Y pongo un ejemplo muy claro. Cuando usted va a realizar una puerta, por ejemplo, usted esa puerta la puede poner de diferentes elementos, madera, cartón contrachapado, etcétera, etcétera. Pero esa puerta tiene otros componentes también, ¿verdad? Y esos componentes también van y se ponen en el sistema de información. Entonces,
Cuando yo veo elementos tan pequeños como ese, o como un tornillo que se puede poner a través de un elemento, que son los modelos, los tipos de modelos, los LOT que le llamamos, o los tipos de modelos, usted puede modelar una edificación o cualquier otro elemento, por más pequeño que sea, en BIM. Entonces, como a las limitaciones, yo no he visto en este momento algo que diga que tiene una limitación para ser modelado en BIM. Digamos, ya tenemos BIM en topografía, ya tenemos en infraestructura, ya tenemos BIM en edificaciones. Es decir, no creo que quede algo por fuera en este momento. Tal vez para complementar ahí, tal vez una limitante que uno podría ver, más que, bueno, usted puede modelar, y como bien lo indica don Eduardo, hasta un tornillo. Y si usted quiere saber cuántos tornillos hay en la obra, los puede hacer. Pero el punto es qué es lo que verdaderamente necesito. Cada uno de estos elementos generan una cantidad importante de datos. Y entonces, justamente para la carga informática que uno quiere manejar, uno tiene que evaluar justamente qué tanto necesita del modelo. Si mi objetivo es meramente ver conflictos y poder dar un producto suficiente. Si mi objetivo es poder hacer presupuestos, bueno, podríamos hacer una cantidad de presupuestos interesante, tal vez sin mucho nivel de detalle, dependiendo de las necesidades. Entonces, de hecho, hay una norma que es la C490, que es el nivel de detalle necesario. Y en la parte de la introducción dice que se debe de generar el nivel de detalle necesario y solamente el necesario, justamente para poder no generar una carga informática importante, porque les pongo un ejemplo, tengo un edificio para operación y mantenimiento y resulta que hago el aire acondicionado con todas las rejillas, los detalles y al fin y al cabo tengo, qué sé yo, 200 aires acondicionados dentro del hotel. Entonces, todos esos elementitos son carga informática que usted le carga a los equipos. Verdaderamente, tal vez lo que yo necesito es un cuadrito que se parezca a un aire acondicionado y que cuando yo lo pique, me dé la información que yo verdaderamente necesito. Entonces, la limitante no es tanto de lo que se puede hacer, es lo que no se necesita hacer verdaderamente. Entonces, era como complementar un poco la respuesta a don Eduardo. Muchísimas Sí, gracias. Esas eran las consultas que teníamos por acá. Voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación. Y no sé si los panelistas desean dar unas palabras de cierre. tal vez es importante, y gracias por darnos la oportunidad, tal vez es importante saber que todas estas metodologías llegan y se van a quedar. Ya estas metodologías son exigidas en algunos países completamente. Eh, Aparte de eso, ya las licitaciones internacionales están pidiendo la modelación en BIM, inclusive que los proyectos sean totalmente en BIM. ¿Eso por qué? Porque facilita muchas veces las interacciones, como decía Leonardo desde el principio, y no solamente eso, la economía de detectar a temprana edad de un proyecto cualquier anomalía que se va a presentar en un futuro. Se va en carreteras, sistemas de inundación, puentes, alcantarillas, etcétera. Hoy por hoy ya todo se modela, la mayoría de cosas se modela y se puede ver toda la información que son requisitos previos para la construcción. Entonces, desde el momento cuando uno hace una realidad virtual o, por ejemplo, desarrolla con drones y puede sacar información de curvas de nivel, de alturas y un montón de elementos más, el ingeniero o el arquitecto van a tener mucha facilidad para construir. ¿Por qué? Porque entonces puedo interactuar inmediatamente y buscar una solución antes de ver las cosas finalizadas. Yo voy a poner un ejemplo que es un poco tedioso y odioso, pero son ejemplos que se han dado en la naturaleza nuestra. Por ejemplo, cuando se construyó el hospital de Alajuela, que una vez que estaba construido se dieron cuenta que las camillas no cabían en los ascensores. Eso es doloroso para la ingeniería y la arquitectura, pero ocurrió, ¿verdad? Y eso se pudo haber visto desde un principio si se hubiera modelado.
Entonces, todos estos ejemplos son importantes que la gente la conozca y que vea que la metodología va a presentar requisitos muy puntuales y que, como decía Leonardo, yo puedo modelar hasta el último tornillo, pero tal vez no es importante. ¿Qué es importante en una operación y mantenimiento? Saber dónde compró un motor. Ejemplo, en el caso mío, en plantas de tratamiento, usted tiene motores o aireadores que compra y los pone, después la gente pierde las memorias de cálculo y el manual y no se acuerdan dónde fue que se compró para operación y mantenimiento o para dejar el mismo elemento. Y teniendo un modelado en BIM, usted puede picar y darse cuenta en el motor y le va a dar todas las características, cuánto es HP, cuál es el amperaje, a qué revoluciones trabaja, a quién fue el fabricante, quién fue el proveedor y en qué año se compró. Entonces, toda esa información, pues lógicamente enriquece más la cultura ingenieril de guardar las cosas adecuadamente. Igual, alguien podrá decir, bueno, hey, vamos más allá, picar en una pared y encontrar cuál fue el color de la pared, cuál fue, bueno, entre lo más común, cuáles fueron las marcas de las pinturas con que se pintó una pared, para hacerlo más explícito en ese sentido. Un socket de digamos, un contactor en un sistema eléctrico, etcétera. Toda esa información puede quedar ahí guardada. Entonces, para la operación y mantenimiento es muy importante hacer modelos y manejar la información de la metodología BIM. Sí, de mi parte, lo que yo tal vez quiero hablar es un poco sobre la transformación digital. Digamos, esto es parte de la transformación digital. eh, el mundo cambia, estamos en la era de la información y el BIM nuevamente, y durante toda la charla, pues les comenté que la I es la parte más importante. Nosotros vamos a gestionar la información de esta manera y hay una frase que no es mía, pero siempre a veces la uso, decía que el BIM nos va a afectar sea que lo implementemos o no. Y es que es así, digamos, y no es por el BIM, sino que con todas las nuevas tecnologías que van avanzando, pienso en la inteligencia artificial, digamos, la inteligencia artificial nos va a impactar sea que lo usemos o no. Ya está. Entonces, así es este tema del BIM. Más bien, yo lo que hago es invitarlos para montarse en esta era de tecnología muy interesante. A mí verdaderamente esto me llama mucho la atención. Y efectivamente, pues es cambiar la manera en como nosotros trabajamos más bien, y cambiar un poco la caja donde a veces estamos. Entonces, más bien los invito a pues investigar más. Si tienen alguna duda, consulta, pues de mi parte, con mucho gusto les puedo ayudar. Y ahí nos veremos en el camino, digamos. La verdad es que más bien muchas gracias por el tiempo que nos han dado y esperemos tener otros webinars pronto. Sí, nada más para cerrarle o de la parte Claro. nuestra, yo felicito a todos los profesionales que de una manera u otra hoy se han agregado a aprender y que están aquí para escuchar. Y realmente la formación continua nos permite ser mejores profesionales día a día. Así es que yo los insto para seguir estudiando y ir viendo la metodología y adaptarla a sus necesidades. Ujú. Muchas Eh, gracias. no sé si me dan chance nada más para contestar esta última pregunta. Claro, no Eh, hay problema. ok, dice, las universidades están incorporando la metodología BIM, esto lo manda Alejandro Córdoba, en los planes de estudio. El INA o institutos técnicos están enterados del cambio para la formación de técnicos, modeladores y maestros de obra actualizados en esas nuevas tendencias. Eh, bueno, además de estar en este tema del BIM, estoy en la comisión interinstitucional. Justamente esta semana tuvimos una reunión con las universidades y había personal del INA, del Tecnológico, de la UCR, del Fidelitas, del Ministerio de Educación. Ya varias universidades están claras del tema, están claras de que hay que trabajar, nada más que hay que darle un impulso mucho más fuerte. Hay otras que no tanto, digamos, hay otras que me he dado cuenta, gente que ha salido de ingeniería civil y justamente cuando les digo yo, mira, ¿han visto algo del BIM? Y me hacen, ¿qué? Y digo, bueno, entonces, parte de este trabajo de la comisión interinstitucional es poder empezar a normalizar más el tema y más bien hacer sinergia entre todas las partes. Y bueno, las universidades o la academia es una parte, pero también está la parte política, está la parte privada,
está la parte pública, y entonces nuestra misión en este caso, con la Comisión Interinstitucional, es poder ir jalando todas estas actores de la economía costarricense para poder hacer una implementación a nivel nacional. Leo, tal vez ahí voy a meter, hoy tuve bueno, como decía al principio, tuve la oportunidad de trabajar en una universidad privada y sí, ya todo lo que es metodología, ya las universidades lo conocen. ¿Qué es la diferencia? Que para poder meter planes y estudio entre las mallas curriculares, tienen que ser aceptados por el CONESUB y el CONARE. De ahí que también, por eso es que es un efecto país. Si el país va hasta esa posición, pues en prontos meses, poco tiempo, a corto plazo, las universidades van a meter eso como una parte de la malla curricular. Aparte de eso, el mismo Colegio Federal de Ingenieros en su expertise que está actualmente sacando el perfil profesional ya lo está tomando en cuenta. Entonces, hay muchos profesionales que van a tener dentro de su perfil profesional llegar a ser un BIM manager y está tipificado qué son las características que ese profesional va a tener, ¿verdad? Entonces, si es una metodología, pues ya llegó, se va a quedar y la gente va a tener y las universidades la están acogiendo para poderlas ir metiendo entre sus mallas curriculares. Muy bien, excelente. Entonces, si no hay más por el momento, pues más bien muchas gracias por todo el tiempo que nos dedicaron. Y ahí estamos para servirles. Muchísimas gracias a los panelistas por la excelente conferencia. Gracias a todas las personas que nos acompañaron esta noche. Y recordarles que la charla queda grabada y colocada en el canal de YouTube por si quieren volver a verla o compartirla con alguna persona. Sin más, damos por finalizada la conferencia. Tengan todos y todas muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.